Isaías 42 del 1 al 5. Vamos a leer de manera antifonal para poder participar todos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Vamos a leer todos el versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Gloria a Dios por esta hermosa y maravillosa palabra. El día de hoy el tema, en base a esta porción bíblica: iglesia, fortalezcámonos en el eterno. Y esto está articulado a nuestra temática del año 2022, una iglesia que se edifica en amor. Los versículos que acabamos de leer, amados hermanos y amigos, están claramente registrados en uno de los evangelios. En el orden canónico, el primer evangelio, Mateo, registra en el capítulo 12, del 18 al 21, estos versículos que hacen referencia a Cristo Jesús. Es importante que usted y yo lo podamos concebir desde ese punto de vista. El siervo escogido revela un carácter de mansedumbre, según lo que acabamos de leer. Aliento, justicia y verdad. Cuando uno se siente herido y quebrantado, cuando nos podamos llegar un momento a sentirnos en desesperanza, a sentirnos solos, consumidos en la vida espiritual, es importante que tengamos presente que Dios no nos va a aplastar ni nos va a echar de su presencia, nos va a echar a un lado como algo que no sirve, como algo inútil, sino más bien que el Señor nos va a levantar con amor. ¿Cuántas veces nos podemos sentir de esa manera? ¿Cuántas personas en el mundo alrededor nuestro se sienten muchas veces quebrantados en su corazón? Se sienten sin esperanza, se sienten abandonados. Pero déjame decirte que cuando eso esté ocurriendo, al venir delante del Señor, el Señor no te va a desechar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a abrazar, el Señor te va a fortalecer, porque así lo dice su palabra. Y es la humanidad actual en estos momentos, en pleno siglo XXI, donde se necesita con desesperación que el hombre pueda conocer los atributos del Dios vivo y verdadero. Tal vez el desconocimiento ha llevado a tanta gente a actuar de una manera incorrecta, rechazando realmente a Dios sin conocerlo. Podemos mostrar dicha sensibilidad, podemos demostrar el amor de Dios hacia el mundo mediante este mover que el Señor pone en nosotros de llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. No hay prueba más grande de manifestar el amor de Dios que a través de su Hijo Jesucristo, el que refleja bondad, el que refleja mansedumbre, benevolencia, la misericordia a todo aquel que realmente esté dispuesto a conocerlo. Dios se mueve de esa manera. La gente necesita conocer cada vez más y más de Dios, porque así como tú lo experimentas para tu bienestar, muchos otros también quisieran experimentar esa sensación de paz, de refrigerio, de amor que tú puedes sentir de parte de Dios. Estos versículos que también hemos leído toman como referencia, de acuerdo a las enseñanzas teológicas, muchas veces llamado el cántico del siervo. En algún momento dado hicimos un estudio respecto a estas porciones de la Biblia. Aquí se habla acerca del siervo Mesías. Aquí no hace referencia en ningún momento, como en el capítulo 41, al siervo Ciro, sino que hace referencia precisamente al Mesías, al ungido, al Cristo,
al que tenía que venir una vez que la ley se haya cumplido, dentro del tiempo que Dios había establecido. El cumplimiento del tiempo, y vino a nacer el Mesías, el siervo que Dios había ofrecido para libertar a su pueblo, y era importante que nazca en aquel entonces, como dice Gálatas, bajo la ley también. Tanto a Israel como al Mesías se le llaman a menudo siervo. Es como normalmente lo podemos encontrar en los relatos del Talmud, en los relatos que hablan los libros de la tradición judía. Es así como lo podemos encontrar a menudo. Israel, como siervo de Dios, tenía una tarea importante: ayudar al mundo a conocer a Dios. Hoy nos podemos preguntar en esta introducción, nos podemos preguntar en este preciso momento: ¿qué hizo el Padre para fortalecer al siervo y ayudarle a perseverar en su diario caminar? Jesús, como siervo de Dios, debemos de recordar que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y en el 100% de su humanidad, al igual que tú y yo, enfrentábamos situaciones. Él también enfrentó situación. La palabra de Dios registra la humanidad de Jesús, porque Él tuvo sed, porque Él tuvo que dormir, porque Él también lloró, porque Él también se reía, porque Él también estuvo triste. Entonces vemos la humanidad de Jesús claramente identificada al 100% como Dios lo ha dejado claro. Al preguntarnos en esta mañana qué hizo el Padre para fortalecer al siervo y ayudarle a perseverar en su diario caminar, es una pregunta que tú y yo también debemos de hacernos. Lo que Él hizo con Jesús también lo puede hacer con nosotros, porque no somos la excepción. El venir a Jesús no significa que no vayamos a enfrentar situaciones adversas, no significa que no vayamos a enfrentar dolores. Y esta es una pregunta que todos debemos de hacernos, porque es de gran importancia, porque de acuerdo a todos los que conformamos la iglesia, debemos de comprender la necesidad de fortalecernos en Dios en todo momento y bajo toda situación. Todos enfrentamos luchas en el día a día, todos enfrentamos problemas dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de la iglesia, dentro de cualquier contexto. En el día a día habrán situaciones que enfrentar, y esas situaciones muchas veces golpean tan duro que nos pueden desanimar, que nos podemos sentir desorientados. Muchos se retraen, muchos se meten tan profundamente en sí mismos, buscan un refugio equivocado al interior de ellos mismos, en vez de buscar un refugio en el Señor. Y encontramos este tipo de situaciones, y por eso hay depresión. Por eso muchas personas, en vez de terminar delante de Dios, terminan delante de un psicólogo. Es más fácil ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra, que ir delante de Dios para mucha gente. Cuando Dios dice: venid a mí el que está cargado y cansado, y yo haré descansar. Cuando el Señor dice: venid confiadamente ante el trono de gracia. Encontramos más facilidad en ir ante un loquero que ir ante el Dios creador de todo el universo. Podemos ver tres aspectos en este día. Podemos ver tres aspectos de lo que Dios hizo para ayudar a su siervo. Y esto es una réplica clara de lo que Dios puede hacer por ti y por mí en pleno siglo XXI. Es exactamente la misma radiografía que nos podemos el día de hoy poner delante de un espejo y saber que Dios lo va a hacer. Y todo lo que Dios haga en nuestras vidas redunda en la fortaleza de la iglesia, porque somos la iglesia de Cristo. En tal sentido, amados hermanos y amigos, hoy como iglesia fortalezcámonos en el Eterno. Conozcamos entonces estos aspectos que hoy el Señor, a través de la Biblia, nos va a ir identificando, y que podamos, a través de la guía del Espíritu Santo, empoderarnos. Que podamos delante del Señor hoy, por medio de su Espíritu Santo, realmente decirle: Señor, ministrame, fortaléceme, me identifico con esta enseñanza, porque así es como me he sentido, pero tú no me has abandonado, tú no me has desamparado. Lo primero que vemos que el Señor hace por su siervo en el contexto bíblico es que el Eterno sostiene a sus siervos. Esto es un principio y esto es una gran verdad que tú y yo no la podemos dejar a un lado. ¿Quién es nuestro sostén? Es el Señor. Y el Señor sostiene a su siervo. Y ejemplo de ello lo podemos ver a través de lo que Él hizo
con su Hijo, de lo que Él hizo con Jesucristo. En el relato de Isaías podemos ver cómo el siervo fue sostenido por el Señor tan claramente, aunque fue 800 años aproximadamente, que proféticamente se mencionaron estas palabras de lo que iba a ocurrir con Jesús. Al inicio de los cánticos del siervo, como se conoce a este capítulo, leemos la promesa del Padre. Vamos al versículo 1 nuevamente a encontrar esta primera acción. Yo le sostendré. Este aspecto que es importante conocerle. Yo le sostendré, dice el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esta frase, amados hermanos, ya indica, de acuerdo a lo que leemos, lo que va a implicar. Ya desde ahí se conoce que el Señor Jesús iba a tener adversidades, situaciones difíciles, que no iba a ser fácil su diario vivir, que no iba a ser fácil, amados hermanos. Para Jesús no fue fácil el ser rechazado por sus hermanos. Para Jesús no fue fácil el ser rechazado por su comunidad. Nazaret lo rechazaba, sus hermanos lo rechazaban, lo tuvieron de loco. Jesús fue rechazado porque Él no se acomodaba al sistema y a la tradición de lo que un hermano mayor tenía que hacer cuando su padre de crianza falleció. Jesús vino a hacer algo distinto a lo que viene cualquier ser humano a hacer: nacer, crecer, desarrollarse y después morir. Jesús tenía un propósito distinto y el sistema no lo aceptó, el sistema lo rechazó. Las adversidades que Jesús enfrentó fueron realmente producto de que su propósito era distinto a lo que el mundo creía que Él venía a hacer. En ese sentido, su misión era vasta. Su humanidad era débil, la oposición era grande, la tentación de desanimarse como ser humano, porque todos estamos en esta carne débil. ¿Cómo iba a perseverar en su vida y en su caminar ministerial el Señor Jesucristo? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo lo iba a hacer? Dios el Padre prometió sostenerlo. Te sostendré. Vamos al versículo 6 de este capítulo. Veamos en el versículo 6 también lo que afianza. Y dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El Señor Jesús iba a ser sostenido por el Padre. El Padre a quien sostiene no lo suelta. Usted siéntase bendecido, amado hermano, de saber que está en las mejores manos y quien nos sostiene es Dios. Quien nos sustenta es Dios. En este versículo la palabra sostener en el hebreo es tamak. Tamak, este verbo se usa incluso para ver la acción en el momento donde Aarón y Hur le sostenían las manos a Moisés cuando enfrentaba a los amalecitas. En este caso, el que le iba a suceder, que era en Josué. Vamos a Éxodo 17:12. Y las manos de Moisés se cansaban, porque son humanas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, dice ahí, tamak, sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que puso el sol. De esa manera Dios te sostiene. Y te va a sostener hasta que cumplas tu propósito. Te va a sostener porque Él es el soberano. Dios no deja desamparado a su pueblo. Jamás lo va a dejar de sostener. Es hermoso ver cómo en Isaías, en el versículo que leímos hace un momento, en el versículo 6 de Isaías 42, Dios promete sostener al siervo en sus manos. Dios promete sostenerlo y guardarlo de todo mal. Es Dios quien sostiene a sus siervos. Y yo puedo preguntar en esta mañana, en este punto importante, ¿dónde están los siervos de Dios? Los siervos de Dios no es como muchos a veces han confundido. El siervo es el pastor. Siervos somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Dónde están los siervos de Dios? Entonces la promesa es para los siervos de Dios. La promesa es para los hijos de Dios. Él te sostiene.
Cuando Dios nos llama a servirle, amados hermanos, cuando Dios nos llama al ministerio de reconciliación al cual pertenecemos todos, Él sabe muy bien nuestras debilidades. Todos y cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Nadie puede decir que es de hierro o que es de bronce o que prácticamente es un robot que no tiene debilidad. Todos en esta nave, en esta área central de la iglesia, tenemos debilidades. Alce la mano el que no la tiene. ¿Sí se da cuenta? Nadie puede decir delante del Señor: yo no tengo debilidades. Seríamos tan ingenuos y realmente haríamos mentirosos a Dios. Y no es así, amados hermanos. Tenemos debilidades y Dios las conoce muy bien. También conoce la grandeza de la tarea que tenemos por delante y el poder del enemigo que todos los días sale como león rugiente buscando hacerte daño. Dios conoce muy bien lo que Él nos llamó a hacer y por eso Él nos ha prometido sostenernos. Sostenernos, amados hermanos, sostenernos. No podemos separar, como muchos creen que hay que separar a lo secular de lo espiritual. Todo lo que hacemos en el diario vivir, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, es espiritual. Mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y todos los días, amados hermanos, a nuestro alrededor hay lucha espiritual. Claro que tú no la ves. Claro que tú tal vez crees que no estás luchando, pero sí hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y por eso, amados hermanos, Dios nos sostiene. Sin el sustento de Dios, nuestra vida fuera un fracaso espiritualmente. Y por ende, una vida fracasada espiritualmente también es una vida fracasada en todo lo que concierne a lo que hacemos en esta tierra. Un hombre sin principios cristocéntricos es un borracho, drogadicto, mujeriego, un mentiroso, un charlatán, un estafador. Eso es una vida sin Cristo. Por eso digo, una vida fracasada espiritualmente se refleja en la vida que vivimos, en el diario cotidiano, vivir, en el diario vivir dentro de la sociedad, en lo que hacemos. Vamos a Isaías 41, del 8 al 14, pero voy a tomar lectura solo del 10 y más adelante del 13. Anótelo en su Biblia para que usted lo pueda leer completo en su casa. Desde el versículo 8 hasta el 14, pero vamos a leer el 10 en este momento. Y dice este versículo de Isaías 41, 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Usted le cree a Dios? Yo le creo a Dios. Y yo creo que esta palabra realmente me da un refrigerio y un aliento espiritual para seguir adelante. Dice más adelante el versículo 13: porque yo Jehová, y firma el Señor, yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios por estas palabras, amados hermanos. Él le da estas promesas a sus siervos, a sus siervos. ¿Cómo es que Dios nos sostiene? ¿Cómo es que Dios nos sostiene según lo que leemos? ¿Cómo Dios hace posible sostenerme? No se trata del peso que tengamos. No es que usted es muy pesadito, Dios no lo va a poder cargar. No, no. Dios puede sostener a todos. Él es el Todopoderoso. Pero podemos contestarnos esta pregunta: ¿cómo Dios nos sostiene? A través de tres instancias. Primero, estando con nosotros siempre. Dios siempre está con nosotros. ¿Usted cree que Dios siempre está con usted? Así usted se meta debajo de lo más profundo de la mar o llegue a la montaña más alta, ¿quién está ahí con usted? Por la situación más difícil que usted esté pasando en estos momentos, ¿quién está con usted? Dios. Si usted está en apogeo, Dios está con usted. Si usted está en lo más difícil, Dios está con usted. Si usted se levanta, Dios está con usted. Si usted se acuesta, Dios está con usted. O usted dejó a Dios en su casa y no está con usted en este momento. Dios está con nosotros todos los días. Versículo 10 nuevamente lo voy a leer de Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es una palabra maravillosa. Yo estoy contigo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos ver, amados hermanos, el ejemplo claro que el mismo apóstol Pablo experimentó. Si usted quiere ver un ejemplo de que Dios está siempre con usted, podemos verlo a través de lo que Pablo experimentó. Cuando Pablo llegó a Corinto, podemos ver en Hechos capítulo 18, en el versículo 10, voy a referenciarlo, que dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Era la palabra que Dios le estaba dando a Pablo. Estaba entrando en un lugar minado, en un lugar difícil, y Pablo recibe de parte de Dios esta palabra: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese es un ejemplo claro de lo que el apóstol Pablo iba a experimentar. Dios estaba con él. Hay otra situación del apóstol Pablo cuando estaba en medio de la tormenta, el mismo libro de Hechos 27, versículo del 21 al 23. Pero el 23 dice lo siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. No importa lo difícil de la situación, Dios está con nosotros. En la barca, cuando estaba la tempestad y los discípulos se asustaron, Jesús estaba durmiendo en la barca. Jesús estaba durmiendo en la barca y los discípulos ya habían hecho una escena de que iban a morir en un naufragio. E incluso se admiraban de ver a Jesús dormido. Pero si ellos hubiesen tenido claro quién estaba con ellos, ellos hubiesen también tranquilamente dormido igual que Jesús. Pero es el desconocimiento lo que nos trae muchas veces problemas y nos sentimos mal. Sentimos que Dios nos miente. No, amados hermanos, Dios no miente, Dios nos sustenta y estará con nosotros todos los días. También nos dice, aparte de estar con nosotros todos los días, que Él nos fortalece. Dice claramente el versículo 10 de Isaías 41, no solamente habla de estar con nosotros siempre, sino que te esfuerzo. El Señor nos esfuerza, nos fortalece, y hay que tratar de encontrarle la relación a este término. En el castellano tal vez es muy difícil de comprender qué tiene que ver con te esfuerzo, con la fortaleza. Pero si vamos al idioma que encontramos en la palabra de Dios, en el hebreo encontramos la riqueza realmente del término. La palabra en hebreo amás significa el sentido de endurecer. Cuando habla ahí de te esfuerzo, lo que dice es te voy a endurecer, te voy a hacer más fuerte. Es el Señor el que nos hace más fuerte. El resultado de este endurecimiento en nuestras vidas es aliento, es ánimo ante los grandes desafíos, inconvenientes, adversidades y tremendas luchas que enfrentamos en el diario vivir. El Señor nos da aliento y nos da ánimo por medio de su palabra, no por medio de los shows televisados, sino por medio de su palabra. No por medio de las telenovelas ni de los cómics, sino por medio de su palabra. Si queremos tener jóvenes realmente fortalecidos, tiene que ser a través de la palabra. Si queremos niños fortalecidos, tiene que ser a través de la palabra. Todo hombre y mujer que quiere ser fuerte en el Señor será por medio de la palabra, no será por medio de nada más. Deuteronomio 3:28 dice lo siguiente: y manda a Josué y anímalo, dice, y anímalo y fortalécelo, porque porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Siempre el Señor nos manda a animar. La gente que no busca de Dios, la gente que no busca estos espacios de congregarse, ¿qué es lo que va a pasar? Se desanima fácilmente porque no encuentra refugio nunca en el Señor. No encuentra fortaleza. Alguien desanimado es un blanco perfecto para el enemigo, porque es alguien que tiene una fe por los pisos. A más de hacernos ver el ánimo, a más de hacernos ver esta fortaleza del Señor, también nos habla de una habilidad de ser valientes. Valientes en todo lo que hacemos para el eterno. Es decir, en nuestro contexto diario, cómo debemos de comportarnos. Los varones de esta iglesia tienen un capítulo
que ha acompañado a todos los varones hace muchos años, capítulo 1 de Josué. Y en el versículo 6 y 7, antes de llegar al 1:9, que es el que más afianzamos y más utilizamos, el Señor habla de esforzarse y ser valiente. Cuando el Señor te dice esfuérzate y sé valiente, y se lo dice en el versículo 6 de Josué 1, se lo dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y llegamos al versículo 9 y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor está con nosotros para animarnos, para endurecernos de tal manera que seamos fuertes. Por eso el Señor sustenta a sus hijos, a sus siervos. Busquemos de tal manera al Señor para que no nos amilanemos delante de lo que está por suceder. Tiempos difíciles, tiempos realmente complejos, tiempos de angustias, tiempos de dolor. Pero también hay una instancia más en este punto. Nos ayuda. El mismo versículo 10, el Señor está con nosotros. El Señor dice que nos va a sostener, nos va a esforzar, nos va a endurecer, pero también nos va a ayudar. La palabra en hebreo es azar, significa rodear, por lo tanto te protege y te defiende. El Señor está para protegerse, para defenderte. Y dice Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio 32, del 37 al 38, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que os ayuden y os defiendan. Dios es nuestro ayudador, amados hermanos. Solo Dios nos puede ayudar y nos va a ayudar a pelear todas las batallas de nuestras vidas. ¿Quién cree que Dios le puede ayudar a pelear todas las batallas de su vida? ¿Qué batallas tienes en este momento? ¿Contra qué te estás enfrentando en estos tiempos? ¿Cuál es ese gigante que está delante de ti hoy por hoy? ¿Cuántos a veces se dejan rodear por Goliat? Muchas veces nos sentimos tan pequeños delante de estos gigantes que se levantan en nuestro diario vivir. Pero lamentablemente quien levanta esos gigantes somos nosotros mismos. Y lo hacemos porque realmente no conocemos a Dios en toda su palabra. Busquemos de Dios y vas a ver cómo esos gigantes son derrotados antes que tú puedas empezar a doblar rodillas. Eso fue lo que hizo David. David lo derrotó a Goliat en el nombre de Jehová y todavía ni siquiera había cogido la piedrita para lanzarla. Todo lo debemos de ver, que Dios es nuestro ayudador. Dios nos ayudará a pelear las batallas. Segunda de Crónicas 32:8. Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros, dice ahí, dígalo con fe, está Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Y pelear nuestras. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amados hermanos, ¿quién está con nosotros? Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios. No está con nosotros un sistema, un gobierno, un plan de seguridad, un plan de jubilación. No está con nosotros nada creado por el hombre. Con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos, amados hermanos. Cuando el pueblo de Dios logró derrotar a los filisteos, Samuel incluso nos hace ver que colocó una estaca, por decirlo de esta manera, para identificar una piedra, dice, en el sitio de la batalla, y le llamó Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿A cuántos ha ayudado Jehová? ¿Usted se siente ayudado por el Señor? Amén, gloria a Dios. A veces es bueno, amados hermanos, poner ciertas piedras para recordarnos que Dios nos ayudó. A veces llegamos a triunfar en algo y nos olvidamos de que quién es el autor realmente de ese triunfo. Es Dios. ¿Quién nos ha ayudado, amados hermanos? Es Dios. Usted ni yo no merecemos nada. Nada de lo que tenemos, lo tenemos porque somos súper personas intelectuales para alcanzar algo. Solo la misericordia de Dios nos ha permitido alcanzar lo que tenemos. Solo su gracia infinita. En ese sentido, amados hermanos, ¿cuál fue el resultado
de este sostenimiento espiritual y emocional por parte de Dios. ¿Cuál fue el resultado para el siervo de todo aquello de lo que acabamos de hablar en un momento? Podemos mirar el versículo 13 nuevamente de Isaías 41. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Comprender que solo Dios me pudo sostener. Llegar a este día, amados hermanos, llegar a esta instancia, llegar a este momento en nuestras vidas, es por la gracia de Dios. Usted no ha llegado a tener los años que tiene encima porque usted ha comido bien, porque solamente se ha dedicado a hacer ejercicio. Eso es bueno, pero no es eso lo que ha determinado que usted llegue hasta este punto. Usted llegó hasta el día de hoy porque Dios lo ha ayudado, porque Dios lo ha sostenido. Y es claramente este versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué lindo es saber de que solo Dios nos puede ayudar, nos puede sostener. Si somos siervos de Dios y si estamos en estos momentos sirviéndole de una u otra manera, amados hermanos, es porque el Eterno nos ha llamado a ello. Y debemos de tener la seguridad de que Él nos ha dado una garantía, su protección. Él nos protege, Él nos protege. Sin embargo, antes de pensar de que hemos llegado al triunfo o hemos llegado a la cúspide más alta de la montaña y de ahí nadie nos puede mover, tenemos que seguir analizando lo que Dios hizo para sostener y fortalecer a su siervo. Hemos visto lo primero, el Eterno nos sostiene. ¿Quién nos está sosteniendo? El Señor. Pero también, dice el Eterno, fortalece a sus siervos. El Eterno nos fortalece, ¿para qué? ¿Para qué Dios te hace cada día más fuerte en el espíritu? Para enfrentar las adversidades, para enfrentar situaciones difíciles, para enfrentar situaciones complejas. Por eso Dios fortalece. Por eso Dios no solo te sustenta, sino que también el Señor te fortalece para estar preparado para todas las situaciones difíciles. En Isaías 42, la promesa que Dios hace de sostener y ayudar al siervo fue para que pudiera cumplir una tarea difícil. ¿A qué venía Jesús? ¿Alguien se acuerda a qué venía Jesús? ¿A qué venía Jesús? ¿Ustedes creen que fue fácil hacer lo que Jesús hizo? ¿Usted cómo se sentiría si tal vez a la edad de unos 18, 19 años ya la gente lo comienza a mirar mal? A los 30 años ya usted es juzgado por su familia porque tiene que dejar todo ahí por cumplir un ministerio. La gente lo rechazaba, la gente lo tuvo a él muchas veces como un engañador, lo tuvo como alguien que se rodeaba de gente que no debería, como por ejemplo un publicano, una mujer, una prostituta. Cuando el Señor Jesús se acercaba a los niños ya era mal visto. ¿Usted sabe por qué Jesús era mal visto cuando se acercaba a los niños? E incluso los mismos discípulos se le ponían delante de los niños, impedían que los niños lleguen a Jesús. Y Jesús le dice, no impidáis que los niños vengan a mí. Pero nadie lo comprende muchas veces cuando leemos solamente así, literalmente la Biblia. Cuando aprendemos un poco más de la tradición judía, cuando comenzamos a escudriñar un poco más la historia, también nos damos cuenta que era prohibido que los niños se acerquen a los hombres. Hasta los 8 años los niños deberían de estar con las madres o con las mujeres. Y no iba a ver usted nunca un hombre acercándose a ellos, según lo que decía la tradición. Entonces cuando Jesús se acerca a los niños, ¿por qué razón había que prohibir que un padre o que alguien se le acerque a un niño? Solamente estas ideas depravadas de los hombres de aquella época. Jesús vino a restituir y a restablecer todo lo que el hombre había dañado. Restableció el derecho de la mujer, el derecho de los niños, el derecho de los pobres. Y por eso Jesús era mal visto. Y por eso Jesús iba a enfrentar problemas. Porque Jesús vino a cumplir un propósito que no era capaz de entender el hombre hasta esa época, ni siquiera sus seguidores. Por eso vemos que no era tan fácil poder enfrentar estas adversidades y Dios tuvo que sostener y ayudar al siervo. ¿Cuántas veces Jesús pasó entre la multitud y no lo podían ver?
Solo Dios podía hacer eso. Tenía que ayudarlo a salir de la multitud que estaba enardecida y quería apedrearlo. Porque Jesús estaba en contra de todo lo que el hombre había levantado como precepto para adorar a Dios. Sin embargo, a la par de que avanzamos en este cántico del siervo, podemos también descubrir el propósito del sostenimiento divino, que no solo era para cumplir una tarea difícil, sino también para soportar el sufrimiento que significa servir y alabar a Dios. ¿Cuántos sufren por Dios? ¿Cuál es su sufrimiento de seguir a Dios? A ver, ¿en qué está sufriendo hoy? Que usted pueda decir: yo me identifico con Jesús, o me identifico con aquellos que siguen a Jesús y están sufriendo. ¿Cuál es su sufrimiento en estos momentos para poderse identificar con Jesús? ¿Cuál es? Bueno, eso es una pregunta que cada uno de ustedes tendrá que contestarse. De repente ha sido marginado, ha sido desheredado, de repente tiene conflictos con sus amigos, con sus familiares, con su trabajo. De repente nadie lo comprende, nadie lo entiende, lo han insultado, lo han agredido. No sé cuál es el nivel de sufrimiento que usted ha tenido. Pero algo que tenemos que hacer es pisar en tierra, pisar la realidad de lo que significa ser cristiano, pisar la realidad, amados hermanos, de que la presencia de Dios en nosotros no garantiza una vida libre de adversidad ni de sufrimientos. La gente cree que viniendo a Dios todo va a ser color de rosa. Eso es engaño. Amados hermanos, eso es engaño. No puede pensar que el venir a Dios todo va a ser de color de rosa y le va a sonreír la vida. Hay que poner los pies sobre la tierra y dejar de engañarse. No nos engañemos de pensar de esa manera, porque ejemplo fresco lo tenemos hoy: el sufrimiento de nuestros hermanos allá en Ucrania, los sufrimientos de aquellos hermanos allá en China, de aquellos países comunistas que no dejan leer la Biblia. Peor abrir una iglesia en África, donde los cristianos son quemados por predicar la palabra. En India son perseguidos, apedreados. La gente a veces cree que venir a Dios o servirle a Jesús significa una vida fácil, de placer y de riquezas en este mundo. Eso es lo que te ofrece el demonio. Y en esos lugares donde hablan de la prosperidad, hay que poner los pies sobre la tierra. Pero Dios sí te prepara para poder enfrentar todo este tipo de situaciones de una u otra manera. Versículo 6 de Isaías 50. Di mi cuerpo a los heridores, dice, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. ¿Alguien que tiene una barba frondosa podrá sentir realmente lo que es un jalón de barba? Si a usted medio le jalan así un cabellito de aquí de las patillas y usted pega el grito al cielo. El judío del tiempo de Jesús era alguien que usaba una barba muy frondosa. ¿Cómo habrán herido la cara de Jesús arrancándole las barbas? Y dice claramente ahí: y no escondí mi rostro de injuria ni de esputos. Imagínese sentir la saliva de otra persona en su cara acompañada de otras cosas. Y también dice ahí claramente: mi cuerpo a los heridores. Pastor, no es Semana Mayor, no es Día de la Cena. ¿De qué está hablando? De lo que tú y yo debemos de tener muy en claro. ¿Por qué razón el Señor te sustenta y te ayuda para que puedas enfrentar las adversidades que tarde o temprano la vas a enfrentar? El Señor tuvo que hacer esto con Jesús. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque Jesús era 100% hombre y necesitaba fortaleza, necesitaba ánimo, aliento, necesitaba valentía, que es prácticamente la consecuencia del sustento de Dios para poder enfrentar esta situación. Podemos ver que el siervo entregó su cuerpo voluntariamente a aquellas personas que le iban a causar sufrimiento. Si a usted alguien le da una bofetada, ¿qué hace enseguida? Pone la otra. Yo le aseguro que nadie aquí lo hace. Alce la mano el que está dispuesto a poner otra mejilla cuando alguien venga afuera y lo cachetee. Usted enseguida saca el gancho o saca a la izquierda, que eso es lo que normalmente hace la reacción del hombre.
Jesús fue voluntariamente y entregó su cuerpo a los heridores, sabiendo que le iban a causar dolor y sufrimiento. Y lo hizo porque Dios lo sustentaba, porque Dios lo sostenía. Usted acuérdese de la película La Pasión de Cristo, lo que demostró a lujo de detalle. Para muchos dice, wow, es así como pasó. Yo creo que aún este director se quedó corto, muy corto de lo que realmente Jesús enfrentó. Hay un verso interesante, hablando de Cristo, el autor, cuando vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14. El autor y consumador de nuestra fe es Jesús, ¿no? Veamos qué dice el versículo 14 de Hebreos 9 respecto a esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si usted saca de esta pregunta bastante amplia esta expresión, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, solo el Espíritu Santo en nosotros nos puede sostener de tal manera que nos permite enfrentar una crisis. Muchos hoy están prácticamente atemorizados por el precio del combustible. Sabe que se viene algo peor, la inflación se va a disparar más falta de empleo, más inseguridad, más violencia, y la gente comienza a desesperarse. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, lo va a fortalecer para mantener la calma, para estar calmado y poder enfrentar esta situación adversa. Por poner una analogía a nuestro contexto actual, ahora imagínense en aquella época donde Jesús no estaba pensando en el precio de la gasolina, ni que no iba a haber trabajo, ni que había violencia o que había mucha delincuencia. Jesús estaba pensando en algo mucho mayor, era su vida en rescate por la humanidad. Por eso, amados hermanos, el Espíritu Santo estaba en Cristo y estaba durante todos los sufrimientos ayudándole a sobrellevarlo. Veamos qué dice el versículo 7 de Isaías 50. Dice más adelante: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Dice, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El Señor está hablando por medio de su palabra lo que estaba experimentando antes de que ocurriera ya Jesús. 8 siglos antes escribía toda esta hermosa profecía. Dice el versículo 51 de Lucas 9. Vámonos al Evangelio. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, ya llegaba el momento, se acercaban los días, se acercaba todo aquello que se había escrito sobre la vida de Jesús. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él experimentó muchas tentaciones de evitar la muerte de cruz, porque era 100% hombre. Él experimentó todo esto. Acuérdese, su gran amigo lo tentó. Ya que estamos en los evangelios, vamos a Mateo 16, desde el versículo 22 y el 23, leamos. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, opositor, le Satán, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Su amigo ya lo estaba tentando a que no fuera a la cruz. Imagínense, para la humanidad de Cristo, el comenzar a escuchar este tipo de tentaciones. El Señor Jesús en su humanidad sabía lo que se iba a venir, y probablemente lo que provocaba en él era un sentimiento tan difícil de poder explicarlo, que solo el Espíritu Santo lo fortalecía y tuvo las palabras para decírselo a Pedro. Satanás también lo tentó en Getsemaní. Su carne también lo tentó cuando vemos a referencia en Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora.
El Señor Jesús se mantuvo firme y estuvo determinado a cumplir su propósito, porque era solamente el Espíritu Santo de Dios quien podía provocar aquello. ¿Qué situación difícil estamos ahorita, en estos momentos, enfrentando? Que necesitamos mantenernos firmes para no flaquear y no sucumbir ante este tipo de tentaciones de negar a Jesús. Cuando estamos negando a Dios, cuando negamos a Jesús, amados hermanos, cuando le damos la espalda, cuando no queremos saber nada de Dios, cuando realmente nos dormimos en la predicación, cuando ya estamos incómodos de estar tanto tiempo en una iglesia, cuando comenzamos a darle la espalda a Dios, amados hermanos, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia y medio viene una situación difícil, ¿cómo vamos a estar sostenidos y fortalecidos? Vamos a estar animados y a ser valientes para rechazar como Jesús rechazó este tipo de tentaciones. Vamos a ser presa fácil. Jesús lo hizo porque el Espíritu Santo lo estaba sosteniendo. Por lo tanto, no fue rebelde, no dio marcha atrás. Él continuó con su propósito y la misión que el Padre le había dado. Regresamos a Isaías capítulo 50, versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Ni me volví atrás. Rebelde ni me volví atrás. La rebeldía es satánica, ¿no? Esos hijos que obedecen a media llave a los padres, o que tienen un retardo para obedecer a los padres, eso es satánico. Eso es rebeldía. No estemos solapando a es que es joven, ese adolescente. No, el adolescente y el joven tiene que saber que cuando uno obedece, obedece in su facto, en el momento. Eso le agrada a Dios. Eso es honrar a Dios y honrar a los padres. Esas mentiras guardadas de medias verdades. Mentira es mentira, no hay blanca, ni gris, ni negra. Mentira es mentira y es pecado delante de Dios. Todo aquello que es rebeldía delante de Dios es producto de que no estamos viviendo sostenidos ni sustentados por el Padre, porque no podemos resistir. Jesús estaba prácticamente resistiendo porque era sostenido y ayudado por el Espíritu Santo. E incluso podemos ver la referencia de lo que el apóstol Pablo también experimentó. Pablo era un hombre como cualquier otro, ¿no? Un hombre que se preparó, tuvo un encuentro con el Señor, fue hecho una nueva criatura, pero no se hizo un superhombre, ¿no? Ni un superhéroe. Era un hombre que seguía teniendo, como cualquier otro, sus debilidades claras en la carne, pero era sostenido por el Espíritu Santo. Dice Hechos 20, del 23 al 24: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dios ya lo estaba advirtiendo al apóstol Pablo de lo que iba a experimentar. Jesús también ya sabía lo que le iba a experimentar. Versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. La convicción de estos hombres en este sentido nos da a nosotros la pauta clara, tanto de nuestro Redentor como del apóstol Pablo, que cuando estamos sostenidos por el Espíritu Santo podemos avanzar. Nos ha dado Dios la gracia para ello, para sostener de tal manera nuestra postura, nuestra convicción, para decirle no a la adversidad cuando se presentare. Quizás ser un hijo de Dios que al haber sido llamado a servirle nos ha implicado mucho sufrimiento. Mucha gente viene a Cristo y pierde el trabajo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Mucha gente viene a Cristo y su negocio quiebra. A veces enfrentamos ese tipo de casos. Mucha gente viene a Cristo y le da un cáncer y se muere. Y puede provocar una confusión. Pero, amado hermano, realmente las cosas que tienen que ver con el reino se las discierne espiritualmente. Dios es soberano y su gloria se tiene que manifestar. Es la gloria de Él la que se manifiesta sobre alguien que tiene enfermedad, sobre alguien que ha perdido el trabajo, porque Dios quiere enseñarle al mundo entero que Él sostiene y sustenta a su pueblo. Y lo más maravilloso es que Dios no es un Dios para hacernos felices en la tierra. Dios es un Dios que nos hace ver el gozo en la eternidad, que está por encima de lo terrenal. Quizás estás enfrentando el desafío en un momento dado volver a una situación difícil,
muy difícil. Estás pidiendo a Dios que te quite este sufrimiento. ¿Cuántos estamos sufriendo en este momento con ese dolor y esa angustia de lo que está pasando en Ucrania? Cuando usted ve esos hospitales y ve niños ahí pequeños, mujeres embarazadas, realmente uno se siente compungido de ver el dolor de lo que está pasando. El otro día había una imagen de un niño que tuvo que viajar mucho solo, y ver el rostro de ese niño realmente me conmovió. Pero no podemos hacer más allá que, como pueblo de Dios, en estos momentos, por la distancia, orar. Pero ¿de qué de aquellos de que sí están a nuestro alrededor? De aquellos hermanos que están en este momento necesitando. De aquella familia que hoy necesita de tu ayuda, que necesita de tu consejo o que necesita de un bocado de comida. La iglesia tiene que aprender también a sobrellevar este tipo de sufrimiento para que Dios te dé la sabiduría que necesitamos para enfrentar por medio del Espíritu Santo toda adversidad. Debemos, amados hermanos, pedirle al Señor ayuda para soportar el dolor, pero no solamente para soportar nosotros el dolor, sino también para ayudar a aliviar el dolor ajeno. Hay una última acción que podemos ver, amados hermanos, de lo que el Señor, por un lado, nos sostiene, nos sustenta, nos fortalece para la adversidad, pero también para que después de todo esto, el Eterno honrará a sus siervos ante todo ojo. ¿Cuál fue el resultado del sufrimiento del siervo? Jesús fue defendido y fue honrado por Dios. Vamos a ver Isaías 57, dice el versículo 7 de Isaías: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jesús no fue avergonzado. Jesús triunfó. Jesús está a la diestra de Dios Padre, porque Él fue llevado a un sepulcro, pero resucitó al tercer día, estuvo entre sus discípulos, estuvo ahí dando evidencia de su resurrección por muchos días, y posteriormente a ello, Él tuvo que ascender al Padre. Y está a la diestra de Dios en estos momentos. ¿Tú lo crees? Amén. Aquí tenemos un principio importante. Dios no nos hace sufrir sin razón. Dios no nos hace padecer sin razón. Lamentaciones 3:33 dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Siempre va a haber un propósito detrás del sufrimiento y siempre hay una bendición por ello. Siempre, después de la tormenta viene la calma. Después de la obediencia llega la bendición. Para poder Jesús mantenerse obediente y llegar hasta la muerte de cruz, ¿quién nos sostuvo? Dios mismo. ¿Quién nos sustentó? Dios mismo. Aunque el siervo fue menospreciado, fue rechazado por los hombres, al final fue tremendamente honrado por Dios. Vamos a Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Padeció todo esto primero, pero posteriormente fue su vindicación ante los hombres, que dice el mismo versículo a continuación: verán reyes y se levantarán príncipes. Porque Dios es fiel, amados hermanos. Dios es fiel. Dios en su fidelidad va a honrar a sus siervos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Dios va a honrar a sus hijos. Y así mismo podemos ver todo esto que tiene que ver con una vindicación importante en la vida del siervo en 52:13 de Isaías, que dice lo siguiente más adelante: he aquí que mi siervo será prosperado, mi siervo será engrandecido, mi siervo será exaltado y será puesto muy, muy en alto. Eso es lo que el Señor nos hace ver. Una vez que nos ha sustentado, que nos ha sostenido, que nos ha dado ánimo para seguir adelante, amados hermanos, que nos ha dado esa valentía que necesitamos para rechazar todo tipo de adversidad. Él es el que nos sostiene, nos ha preparado para eso, pero al final del día lo que vemos es que Dios va a terminar honrando
¿A quién ha obedecido? A través de estar lleno del Espíritu Santo. Si nosotros no somos obedientes, amados hermanos, es porque andamos en la carne y no andamos en el Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, amado hermano, usted va a ser obediente. Va a ser un hombre y una mujer de Dios, que honra a Dios. Pero la rebeldía y la desobediencia es consecuencia de vivir en la carne. El que vive en la carne es desobediente, comenzando porque desobedece a Dios y no se allana ni se ajusta a nada de lo que Dios dice. Pero en cambio en la vida de Jesús vemos ese tipo de obediencia. El apóstol Pablo describe esto, amados hermanos, Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, amados hermanos. Y podemos seguir caminando y encontrar tantas referencias a la luz de la palabra de Dios, de lo que nos dice respecto a que es Jesús exaltado. Cuando usted va al libro de Apocalipsis encontrará que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús padeció. Muchos creían que en la cruz Jesús estaba siendo derrotado. El primer ingenuo engañado fue Satanás y sus seguidores. Ahí se dio la victoria más grande y por la cual hoy por hoy, por ese acto magnánimo y tan bendito y maravilloso de parte de Dios para la humanidad, que todo aquel que cree que Jesús entregó su vida por usted y por mí ahí en la cruz de Calvario, derramando su sangre bendita, usted lo cree con fe y lo recibe como el Señor y Salvador de su vida está en victoria ahora. En esa victoria que Jesús la traslada a sus hijos, salimos del reino de las tinieblas y somos pasados al reino de su Hijo amado. Qué hermoso, amados hermanos, poder encontrar en este tiempo este tipo de ejemplos que deben de llevar a la iglesia a fortalecerse. Yo no sé si usted está al día en las noticias. Están al día en las noticias, sean noticias locales o internacionales, pero lo que estamos viendo a nuestro alrededor realmente son momentos difíciles en el mundo entero. Un momento donde podemos ver la inseguridad y lo frágil que una vez más Dios habla que es el hombre. La vida del hombre es como el tamo, puede ser también como la neblina, depende cómo lo esté comparando, pero hoy está y mañana no está. Somos tan frágiles, amados hermanos, que aquí en este momento podemos estar adorando y alabando el nombre de Dios y de repente puede pasar algo en el mundo que convulsiona y trae más mortandad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y si usted no está percibido, si usted no está fortalecido en el Señor, dígame en quién se está fortaleciendo. Si usted no busca de Dios, si usted no busca de la oración, de la intimidad con el Señor, ¿cómo va a contrarrestar? Si sabes de qué manera se presenta Satanás, no se presenta ni con cachos, ni con un sombrero largo, ni con una, ¿cómo se llama? Una cola aquí, un poco de cosas más. No se presenta de color rojo. Tal vez se va a presentar como ángel de luz. Muchos jóvenes son engañados, muchos hombres tibios son engañados, muchas mujeres tibias son engañadas, porque este artista del engaño, va a buscar que tú caigas. ¿Cómo podemos decirle no a la tentación? ¿Cómo le podemos decir no en un momento dado ante una situación difícil de salud, en el matrimonio? ¿Cómo vamos a decirle no al desempleo cuando embarga el tema del dinero, cuando la salud está por los pisos, porque no hay trabajo, porque hay inseguridad, porque hay violencia? Cuando escuchamos noticias de gente que se está suicidando, veíamos este fin de semana un carro sin rumbo, sin control, en contravía. Podía ver el video y yo decía, esta persona salió decidida a morir, pero no solamente a morir él, sino a matar a alguien más. Cuando tú ya comienzas a ver todo esto en un medio local, tú dices, vivimos tiempos en donde el hombre en su desesperanza y no tener salida, entre comillas, busca la decisión más corta. Las drogas inducen a eso, el alcohol induce a eso, y todo tipo de vida que no depende de Cristo le va a inducir a eso. Vamos a orar, amados hermanos, vamos a orar para que usted pueda contar
ahí delante de Dios, ¿cuál ha sido su experiencia respecto a todo lo que ha escuchado? ¿Cómo estamos dispuestos a esperar confiando en Dios? Pregúntese en esta mañana cómo usted ha experimentado tantas cosas. Tal vez ya experimentó dolor, sufrimiento. Tal vez tomó malas decisiones en su momento. Tal vez en este preciso momento usted tiene que tomar una decisión y se encuentra desamparado. Pues bueno, busquemos de Dios. Hemos aprendido de que Dios nos puede sustentar, ayudar. Él nos va a dar el ánimo, nos va a preparar para enfrentar las adversidades. Y cuando tú terminas en victoria, a través de una vida de obediencia por el Espíritu Santo, el resultado va a ser que Dios te va a honrar, Dios te va a poner en lo alto, Dios te va realmente a prosperar, pero bajo el concepto correcto y real, espiritualmente hablando. Lo más importante para toda persona es estar bien delante de Dios. La vida y todas sus aristas son difíciles de enfrentar. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos en esta mañana y piensa en todo lo difícil que es enfrentar la vida diaria. Tal vez para uno es más fácil que para otros enfrentarla, pero hay muchas cosas en las distintas aristas de la vida diaria que son complejas. Una de ellas puede ser sobrellevar al prójimo. Otra de ellas puede ser los problemas en el hogar, la familia, la falta de dinero, la falta de salud, el de repente el no poder culminar tus estudios o al verlos culminados y no poder realmente devengar ese título. Son tantas cosas que pueden salir a tu alrededor. De repente estás lleno de dones y talentos y los estás escondiendo y no los pones al servicio de Dios. ¿Qué situación realmente estás atravesando? No lo sé. Pero deja que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana te ministre. Te ministre de tal manera que traiga a tu vida fortaleza. Pero hay que reconocer, amados hermanos, primero hay que ponernos a cuentas con Dios. Primero hay que pedirle perdón a Dios por haber tomado caminos equivocados, por haber tomado decisiones equivocadas. Pidámosle perdón a Dios en este día. Pidámosle perdón a Dios y hagamos a un lado todo aquello que realmente ha sido equívoco en nuestras vidas. Si tenemos algo de qué arrepentirnos, tienen que ser de aquellas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios en su soberana misericordia, voluntad preciosa, amor infinito, hoy te abraza. Y hoy te dice que no todo está perdido. Hoy Él te abraza para consolarte, para recoger las lágrimas de tus mejillas, para poner aliento en tu vida, para poner ánimo en tu vida. Hoy Dios te da la fortaleza que tú estabas buscando, pero en el lugar incorrecto. Y ahora Dios te dice, la fortaleza te la doy por medio de mi Hijo y de su Santo Espíritu. Hoy es el momento para poder ponernos a cuentas. No importa la edad, no importa tu profesión, no importa tu condición civil en este momento. Lo que importa es que delante de Dios, hoy todos nos vemos igual. Somos hijos de Dios, unos con más necesidad que otros tal vez, pero el Señor a todos nos ama por igual y hoy quiere hablar a tu vida. Hoy quiere consolarte, hoy quiere fortalecerte, hoy quiere decirte que tú eres su hijo. Y por eso en este día, Él te anima a que busques la fortaleza en Él, que no lo deseches a Él, que no le dé la espalda a Dios. Búscalo como la preeminencia en tu vida. Este es el tiempo, amado hermano, donde nos ponemos a cuentas con Dios, donde podemos recuperar el tiempo que hemos desperdiciado en banalidades, en cosas suntuarias, en cosas que realmente no edifican nuestras vidas. Yo te animo, amado hermano y amigo, en esta mañana a que te pongas a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas de tal manera que hoy podamos sentir el refrigerio espiritual en nuestras vidas, que hoy podamos sentir que hay una nueva oportunidad,
que solo Dios nos puede dar para hacer las cosas distintas, para hacer las cosas en bien, para hacer las cosas en beneficio también de todos aquellos que nos rodean. Si eres un padre, eres una madre, si eres un hijo, eres un abuelo, una abuela. Si eres alguien que hoy necesita realmente que su vida se vuelva a escribir desde cero a través de Cristo Jesús, reconócele que necesitas de Él. Recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida. Este es el tiempo, este es el momento donde nos ponemos delante de aquel que conoce tal y cual nuestras vidas. De Él no nos podemos esconder, ni le podemos esconder nada de nosotros. Seamos sinceros, seamos auténticos, seamos realmente puros, seamos transparentes delante de Dios, seamos genuinos delante de Dios y no nos engañemos a nosotros mismos. Busquemos de Dios en este día, anhelemos su presencia en esta mañana, disfrutemos de Dios, disfrutemos de Dios, disfrutemos de su plenitud en nuestras vidas. Disfrutemos de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Disfrutemos de nuestro Redentor y Salvador en nuestras vidas. Les animo, amado hermano y amigo, a buscar de Dios en este tiempo y en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, honramos y glorificamos el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, el 3 veces santo, el que era, el que es y el que ha de venir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida, amados hermanos. Un fuerte abrazo. Shalom.